En este caso nos piden calcular el área limitada por y igual a Euler a la x, y igual a Euler a la x más 1, y igual a 3 menos Euler a la x y y igual a 5 menos Euler a la x. Bueno, en esta ocasión, por el acto de resolver más rápido y pues obviamente con el ánimo de explicar todo, pues ya tengo todo el desarrollo realizado, pero la idea es que se entienda cada uno de esos pasos. Entonces, como nos piden el área encerrada de esa región entre esas curvas, la pregunta es ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero siempre es plantear la gráfica para ver si lo tomamos de manera vertical o de manera horizontal. Entonces aquí ya tenemos la gráfica, podemos observar cada uno de los colores, la roja con la roja, la azul con la azul, la verde con la verde y la morada con la morada. Y nos damos cuenta que esa región, si intentamos hacer un análisis de forma vertical, se da la situación que si hacemos ese análisis de forma vertical, observen, la curva que está en la parte de arriba, la curva que está en la parte de arriba es la azul y la que está en la parte de abajo es la verde. ¿Qué ocurre? Que la de arriba y la de abajo cambian cuando yo muevo el rectángulo. Aquí, cuando yo me muevo un poquito, vean, aquí la de arriba es la azul y la de abajo es la roja. Y si me muevo otro poquito por acá, en la de arriba es la morada y la de abajo es la roja. O sea, tendríamos 3 integrales dobles si lo hiciéramos de manera vertical, debido a que cambia 3 veces de situación la distribución de las curvas. Primero se distribuye arriba la azul, abajo la verde, luego se distribuye arriba la azul, abajo la roja, y luego se distribuye arriba la morada, abajo la roja. Aunque en todas abajo esté la roja, el hecho de que la de arriba cambie, pues en ese caso, no mentiras, en esta región es arriba azul, abajo verde. No importa, lo importante es que el hecho de que con una sola de las dos que cambie, nos toca plantear una nueva integral. Entonces ahora pensamos en hacer un análisis horizontal, a ver qué pasa. Al hacer un planteamiento horizontal, nos damos cuenta que aquí a la derecha está la morada y a la izquierda está la azul. Si yo sigo bajando el rectángulo, a la derecha está la roja, a la izquierda la azul, y si sigo bajando, en la parte derecha está la roja y en la parte izquierda está la verde. También nos tocaría hacer 3 integrales dobles para poder plantear esa región. Entonces es donde decimos pues que en ese caso el poder plantear el área de esa región implicaría mejor un cambio de variable para facilitar el proceso del cálculo de esa área. ¿Y cómo sabemos que tenemos que hacer ese cambio de variable? Bueno, en este caso, lo que yo les he explicado en los temas, este caso es un caso de curvas paralelas. ¿Y qué es eso de curvas paralelas? ¿Cómo yo lo podría identificar? Resulta que si usted observa las ecuaciones que nos dan, esta es y igual a Euler a la x, esta también, pero le suman un 1. O sea, es prácticamente la misma ecuación, la diferencia es que simplemente o suben o bajan la gráfica. Cuando una gráfica se sube o se baja o se mueve de izquierda a derecha, o sea, simplemente tiene un movimiento, ahí es donde nosotros podemos decir son curvas paralelas. Es lo que yo llamo entre comillas curvas paralelas, porque su forma es muy parecida debido a que su ecuación, la única diferencia es que hay una traslación rígida. Traslación rígida es que la curva se mantiene, su forma se mantiene, pero se llama traslación rígida, se mantiene y simplemente se mueve de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Y eso es lo que ocurre entre y igual a Euler a la x y y igual a Euler a la x más 1. Simplemente uno está una unidad más arriba. ¿Cuál? La azul en este caso está una unidad más arriba. De pronto gráficamente no se ven tan paralelos porque uno dice aquí la separación es más grande, aquí la separación es más pequeña. Pero si yo tuviera aquí la posibilidad de mover la gráfica, la roja, solamente mover una unidad hacia arriba de la roja hace que coincida con la azul, porque observen que la diferencia entre las dos es una unidad en y. Entonces por eso son, para mí yo lo llamo curvas paralelas. Ahora, la morada y la verde también son curvas paralelas porque una tiene más 3 y la otra tiene más 5. La diferencia son 2 unidades. Y lo mismo, de la verde, que es la que tiene el más 3, yo le sumo 2 unidades verticalmente y llego a la morada. O sea, la traslado 2 unidades, llego a la morada, 2 unidades de arriba. ¿Cómo lo puedo evidenciar? Miren este 2, del 2 al 4, precisamente 2 unidades. Entonces, a eso es lo que yo llamo curvas paralelas. Como las curvas son paralelas, automáticamente yo digo, aquí puedo hacer un planteamiento, un cambio de variable y va a ser muy fácil de resolver.
Entonces ahí es donde está lo que queremos calcular, que es una integral doble de 1. Ya sabemos que ni vertical ni horizontal se puede hacer, pero sería muy difícil porque nos toca plantear por cualquier lado 3 integrales dobles, porque pues cambian las curvas, por lo tanto los límites de integración cambian. Entonces nos toca hacer un cambio de variable debido a que la forma de las ecuaciones para mí son curvas paralelas. Lo digo para mí porque eso no es un concepto que esté en algún libro o en alguna situación, es una explicación personal que yo le doy. Entonces usted ya identifica que hay un cambio de variable y la pregunta es: listo, ya sabemos lo que nos toca hacer, que es calcular el área, ya sabemos cómo lo vamos a hacer por medio de un cambio de variable debido a las circunstancias que se presentan. Entonces la pregunta es: ¿qué cambio de variable? ¿Qué tengo que hacer para un cambio de variable? Entonces vamos con los pasos para hacer un cambio de variable. Entonces lo primero es escribir las ecuaciones de las gráficas, ¿no? De las curvas que tenemos. Aquí tenemos este par que son las paralelas y este otro par que son las otras paralelas. Recuerden que la idea es que solamente sea un número de diferencia. Este cambia de 3 a 5 y este cambia de 0, cambia a 1. Entonces este es un par y este es el otro par. La idea es que de un par salga un cambio de variable y del otro par salga el otro cambio de variable. Así tenemos las dos ecuaciones de nuestro sistema de ecuaciones de cambio de variable. Entonces la pregunta es: ¿cómo creamos el cambio de variable? La respuesta es, yo siempre les digo, pasen las expresiones que tienen las letras todas a un solo lado. Por ejemplo, aquí el Euler a la X lo podemos pasar al otro lado restar, o la Y la podríamos pasar al otro lado restar. Yo consideré que para mí, igual por cualquiera de los dos lados tiene que salir lo mismo, va a salir lo mismo. Pero para mí yo dije: voy a pasar el Euler al otro lado. Y aquí también paso el Euler al otro lado. Vean que pasé todas las letras a un solo lado. Como yo paso las letras a un solo lado, pues aquí como lo paso a la izquierda, aquí hay un más 0 que no se ve, pero ahí está. Entonces por eso aquí nos queda 0, porque el Euler cuando se lleva a restar, porque aquí está sumando, pasa a restar, pues nos queda un 0. Entonces esta expresión matemática que está aquí en el lado izquierdo y esta otra expresión matemática que también está en el lado izquierdo son la misma expresión matemática. Ahí está el primer cambio de variable. Entonces decimos sea U igual a esa expresión. U igual a Y Euler a la menos X. U igual a Y menos Euler a la X. Esa expresión que nos queda en el lado izquierdo en ambos casos, como es la misma expresión, es nuestro primer cambio de variable. Y gracias a que por un lado la ecuación vale 0 y por el otro lado la ecuación vale 1, pues nos permite decir que esa U, que corresponde a esta expresión, recuerden que toda esta expresión vale U, pues por un lado nos queda U igual a 0, por el otro lado nos queda U igual a 1, por lo tanto la U queda encerrada entre 0 y 1. Esa es la facilidad de esta forma que yo les explico, estos tipsitos que yo les doy de cambio de variable. Ahora vamos por este otro lado. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. El Euler lo pasamos al otro lado y por eso paso el Euler, porque aquí nos quedaría sumando. Si pasara la Y al otro lado, ambos términos nos quedarían negativos y ahí nos enredaríamos. Por eso los Eulers los estoy llevando al otro lado y de esa manera nos queda Y más Euler a la X igual a 3 y por este lado Y más Euler a la X igual a 5. De ahí identifico la expresión matemática que nos queda en la parte izquierda para las dos ecuaciones y pues ella va a ser nuestra otra sustitución. Y como podemos ver, aquí dice 3, aquí vale 5, o sea que la V está entre 3 y 5 y ya tenemos algo muy importante. Recuerden que son 3 pasos, ya tenemos uno de los pasos y es los límites de la nueva integral. Los límites van a ser 0 y 1 y 3 y 5 respectivamente. ¿Qué nos haría falta en este proceso de cambio de variable? Nos hace falta el integrando y el diferencial. El integrando está sencillo, como aquí es 1, el integrando sigue siendo 1. No hay nada que hacerle porque el integrando es una constante y si a una constante le queremos hacer cambio de variable, pues queda igual, por eso se llama constante. Entonces el 1 sigue siendo igual, 1. Entonces nos haría falta el diferencial. Recordemos que siempre que hagamos un cambio de variable tenemos que encontrar el jacobiano. Y recuerden que yo les explico dos fórmulas de jacobiano. En este caso, debido a que la U está en función de X y Y y también la V está en función de X y Y, entonces lo que vamos a utilizar es el jacobiano inverso. Vamos a calcular el jacobiano inverso. Entonces el jacobiano inverso es esta fórmula. Esa es la fórmula del jacobiano. Entonces decimos aquí parcial de U respecto a X, parcial de U respecto a X, entonces la derivada de Euler es ella misma con su negativo,
nos queda menos Euler a la X. Luego aquí tenemos la parcial de V respecto a Y, pues estoy reemplazándolo de la fórmula, ¿no? La parcial de V respecto a Y, parcial de V respecto a Y, la derivada de Y nos va a dar 1, por eso aquí ponemos 1, menos, la fórmula trae menos, ahora la parcial de V respecto a X, si tomamos OV y lo derivamos respecto a X, pues nos da Euler a la X. Y luego tenemos la derivada parcial de Y respecto respecto a Y, esa la sacamos de aquí, parcial de U respecto a Y, esa nos va a dar 1 y nos quedaría así. Aquí nos quedaría Euler a la X por 1, Euler a la X y con este negativo menos Euler a la X. Por aquí también me da menos Euler a la X y menos Euler a la X menos Euler a la X nos da menos 2, porque este está negativo y este también nos va a dar menos 2 Euler a la X. Ojo porque estas líneas verticales es un valor absoluto. Bueno, ¿cuál es el problema? Aquí tenemos que el jacobiano nos está dando esta expresión, pero el jacobiano no puede quedar en función de X ni de Y. El jacobiano tiene que quedar en función de U y de B porque van a ser las nuevas letras que se van a integrar. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer que ese jacobiano, según este caso, nos quede en función de U y de B? Entonces nos toca tomar las ecuaciones de sustitución y nos toca, en este caso obligatoriamente, hacer que tanto la Y como la X queden en función de U y de B. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero tenemos esta ecuación de sustitución que ya la teníamos por acá y tenemos la otra ecuación de sustitución que la tenemos por acá y la traigo. ¿Qué hago en primera instancia? Yo la pongo directamente debajo de la otra y como son ecuaciones, pues yo las puedo sumar. Entonces al sumarlas me queda U más B en el lado izquierdo. En el lado derecho, Y más Y nos da 2Y, pero este menos Euler a la X con este más Euler a la X se van a cancelar y nos quedaría únicamente el 2Y. Y ahora este 2 pasa al otro lado a dividir a cada uno. O simplemente decimos que toda la expresión matemática, cada uno de los términos se va a multiplicar por un medio. Un medio para simplificar el 2 y así nos queda Y en función de U y de B. Luego con esta Y yo puedo devolverme a esta ecuación, reemplazar esta Y y todo esto pues es el valor de la Y, ¿no? Ojo porque mi objetivo es despejar la X, ¿no? Entonces ahora todos estos términos los paso al lado izquierdo a restar, nos queda que Euler a la X pues ya queda prácticamente despejada. Este B menos un medio de B, aquí yo puedo decir que esto es 2 sobre 2, no estoy afectando en nada la expresión, así ambos tienen el mismo denominador, y 2B menos una B o 2B menos B, eso nos da una B. Y así nos queda Euler a la X. No es necesario despejar efectivamente la X, porque aquí la expresión que me pide es Euler a la X. Gracias a que yo ya despejé Euler a la X, entonces, ¿qué puedo decir? Tomo esta expresión del jacobiano, la traigo y digo, Euler a la X es esta expresión. Esa expresión vengo y la reemplazo y recuerden que como esto tenía valor absoluto, el negativo lo quito. Nos quedaría este 2, el Euler a la X es el 1 medio, entonces 1 medio menos B menos 1 medio de U, toda esta expresión es el Euler, ojo porque el 2 está afuera, el 2 está multiplicando, hace distributiva y nos queda 1 sobre V menos U. Esa es la expresión del jacobiano. Bien, entonces ahora sí podemos reescribir la integral. Bueno, íbamos hasta aquí en el jacobiano. Recuerden los límites 0,1 para U, 3 a 5 para B. Siempre hay que hacer la gráfica es fundamental porque es parte de la calificación. Entonces la U se ubica en el eje X, la V se ubica en el eje Y. Decimos que la U va entre 0 y 1, va entre 0 y 1 para U y la V va entre 3 y 5. Vean lo chévere que nos queda aquí, nos queda un rectángulo y lo más importante es que ambos límites son numéricos, o sea que yo puedo disponer como yo lo desee, de acuerdo al teorema de Ruffini. Él me permite a mí decir, usted tómelo como quiera, que no hay ningún problema, porque ambos son numéricos, ¿no? Y ahora, gracias a que ambos son numéricos, pues yo podré plantear esto como yo quiera. Obviamente hay que tener cuidado con los diferenciales, ¿no? Los límites de 0 y 1 son para la letra U, efectivamente, 0 y 1 para la letra U, y 3 y 5 para la letra V. Ojo con esa organización. Entonces decimos, el 1, pues se pone el 1 porque no cambia para nada. Pero debido a que yo estoy cambiando de un diferencial de X de Y o de Y de X, no importa cómo lo quisiera plantear, lo quiero cambiar a de U de B, recuerden que debo tener en cuenta el jacobiano. Prácticamente la situación es así, de X de Y o de Y de X va a ser igual a jacobiano de U de B o jacobiano de B de U. Alguna de las dos situaciones pues queda, pero la cuestión es que siempre el jacobiano debe ir independiente de cómo yo ubique los diferenciales. Como ya calculamos el jacobiano, y nos dio 1 sobre b menos u, por eso él va en la integral.
Él va antes de los diferenciales, ahí va antes de los diferenciales. Y en este caso, pues yo voy a aprovechar este 0, pues por lo que el 0 es más fácil de evaluar. Digo, primero voy a poner la primera integral que voy a hacer, es la integral de la u, que va de 0 hasta 1, porque el 0 lo aprovecho porque es más fácil de reemplazar. Entonces, por eso él va de primeras. Y luego la b va de 3 a 5. Aquí lo chévere es que como ambos son numéricos, yo puedo disponer de la forma que mejor lo desee. Si ustedes quisieran poner de primeras el 3 y el 5, lo pueden hacer. Al final ponen 0 y 1, pero tienen que cambiar los diferenciales para que el de b corresponda a la integral de 3 a 5 y el de u corresponda con la integral de 0 hasta 1. Cada letra con sus límites, ¿no? Listo, ahí nos queda el planteamiento de la integral. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca hacer esta primera integral para evitar errores con la doble integración y los límites. Yo siempre saco la integral aparte. Esta es la integral de 1 sobre b menos u, 1 sobre b menos u. Aquí hacemos una sustitución, sea z igual a b menos u, o sea, todo lo de abajo. Por lo tanto, de z es, como aquí la letra es la u, o sea que la v es una constante, su derivada es 0, la derivada de menos u nos va a dar menos 1, multiplicado por su respectivo diferencial, y como mi objetivo es cambiar este diferencial de u, este menos 1, pues multiplico ambos lados por menos 1, y por eso aquí nos queda menos 1 de z, acá es menos 1 de z. Entonces podemos decir que este diferencial de u cambia por menos 1 de z y la expresión b menos u corresponde a z. Y esa integral, el menos sale, nos queda la integral de 1 sobre z, que directamente es el logaritmo natural de z más la constante c. Cambiamos z por b menos u y la cambiamos y así nos queda la expresión de esa integral. Entonces podemos venir a la integral. Esta integral que está, la primera, la que está más adentro, toda esa integral, pues ya la resolvimos por acá y nos dio menos logaritmo natural de valor absoluto de b menos u, cierra valor absoluto, evaluado entre 0 y 1. Recuerden que esos límites es de la letra u. Entonces podemos decir que se reemplaza primero con el límite superior, por eso nos queda menos, porque el menos está ahí, logaritmo natural de b menos 1, porque la u cambia por 1, y como debemos restar el límite inferior, pero como la expresión tiene un menos, pues menos con menos nos va a dar más, logaritmo natural de b menos 0. Porque evaluamos en el límite inferior la u por 0. Nos queda esta nueva integral. Ahora tenemos que resolver esa integral. Aquí este menos, lo que yo hice aquí fue hacer el cambio. Primero pongo la positiva, logaritmo natural de b, y luego si pongo la negativa, menos logaritmo natural de b menos 1. Bien, y de ahí lo siguiente pues es resolver esas integrales. Estas integrales se hacen por partes. Aquí hice la fórmula de por partes, aquí expliqué quién es u y quién es b. Bueno, esto es integración por partes. Aquí primero hago la integral de logaritmo natural de b menos 1, la hago aquí de primeritas esta integral. Como le digo, esto es una integral por partes que pues corresponde a cálculo 2. Si, después de resolver la integral por partes, ahora sí venimos a porque esta integral de logaritmo natural de b se supone que esa es una integral conocida o una integral directa. Entonces esta sí la sé hacer, pero esta no la sé hacer. Por eso es que yo hago aquí una integral número 2, pero solamente me enfoco en esta integral porque esa es la integral que pues no es tan fácil de ver. Entonces esa integral la hago y esta es la finalización de esa integral. Esta expresión que estoy señalando, esta expresión es la integral del logaritmo natural de b menos 1, ¿sí? Se hace de esa manera aparte, y luego sí la integral grandotota que tenía con logaritmo natural de b menos logaritmo natural menos integral del logaritmo natural de b menos 1, esa ahora sí la integro toda. Aquí nuevamente la pongo una expresión y digo, esta integral, bien, entonces decía, la integral 1, la que tenemos por acá, esta integral, pues la traigo aquí nuevamente, y ahora sí digo, la integral del logaritmo natural de b es b logaritmo natural de b menos b, esa es una integral directa, como ya les dije, menos, y esta integral, como ya la resolvimos y es toda esta expresión, pues toda esa expresión viene y se reemplaza aquí, que es esta integral. Y ahora, ¿qué pasa? Que este menos hace distributiva, y como hace distributiva, aquí nos va a quedar menos con menos, nos va a dar más b positiva, con esta menos b se van a cancelar. Entonces podemos decir que nos queda esta expresión menos b logaritmo natural de b menos 1, este menos con este menos nos da más y nos queda el logaritmo natural de b menos 1, más la constante de integración. Y listo, ahora sí podemos traer nuestra integral que teníamos inicialmente, y como ya tenemos que toda esta expresión es la respuesta de esta integral, pues entonces decimos que esta integral tiene como expresión respuesta esta expresión. Yo vengo y la reemplazo. Y todo eso se evalúa entre 3 y 5, que son los límites de integración. Entonces evaluamos todas las v's en 5, por eso aquí
cámbialo de por 5, aquí por 5, aquí por 5, aquí por 5 y aquí también por 5. Menos la misma expresión pero evaluada en 3, que es el límite inferior. Luego empezamos a simplificar. 5 logaritmo natural de 5 se baja porque no puedo hacer nada. 5 menos 1 nos da 4. 5 menos 1 nos da 4. Luego este menos hace una distributiva. Hace una distributiva y nos queda menos. Aquí 3 menos 1 nos da 2 y 3 menos 1 nos da 2. Listo. Y luego de eso, pues ya aquí volvemos a operar términos semejantes. Y diríamos términos semejantes. Bueno, por acá los que tengan logaritmo natural de 2 con logaritmo natural de 2 son términos semejantes. Este se baja igual. ¿Qué pasó con este? Este es el que tiene logaritmo natural de 4. Estos dos son términos semejantes, se pueden operar. Eso nos da menos 4, logaritmo natural de 4. Efectivamente, esos dos son semejantes. Ellos también son semejantes. Se pueden operar, nos da este se baja igual. Y 3 menos 1 nos da 2. Y menos 5 más 1 nos da menos 4. Y esa sería la respuesta. Aquí lo único que agrego es que este logaritmo natural de 4 se puede escribir como 2 a la 2. Este 4 logaritmo natural de 4, este 4 se puede escribir como 2 a la 2, ese 2 baja a multiplicar, por eso nos queda 8 logaritmo natural de 2, entonces esta expresión cambia por 8 logaritmo natural de 2 y ahora este término con este término se pueden operar y nos quedaría el 5 logaritmo natural de 5 menos 3 logaritmo natural de 3 y el menos 8 menos 2 nos da menos 6 y esa sería la respuesta. De pronto lo único a agregar que estos son unidades cuadradas y listo, ese sería el planteamiento de ese cálculo. Entonces por eso era necesario tenerlo todo ya resuelto porque el desarrollo es bastante largo, bastante complejo. Lo importante es entender cada uno de los pasos que nos permiten llegar a la respuesta del mismo. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.